Muy buenas noches, con mucho gusto les doy la bienvenida a todos y a todas quienes respondieron a esta invitación y se han integrado hasta este momento en la sala. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Tello, actualmente ciudadano de la comuna de Pucón. Soy oficial en retiro del Ejército de Chile, licenciado en Ciencias Militares, Sociales y Políticas y ex gerente de CNN World Enterprises Corporation en Estados Unidos. Y en esta ocasión me voy a desempeñar como moderador de la presente reunión. Les pido por favor que a partir de este instante silencien sus micrófonos para evitar interferencias de audio durante la exposición. Luego de la presentación se ofrecerá una ronda de preguntas, para lo cual pueden pedir la palabra o enviar sus consultas a través del mismo chat de Zoom. Muchas gracias. ¿Qué duda cabe que la pandemia a la cual nos vemos enfrentados y nos afecta nos sorprendió mal parados y en peores condiciones que en la mayoría del resto del mundo? Ya veníamos malheridos desde el 18 de octubre del año pasado, debido al estallido social, no en cuanto a las legítimas demandas sociales, sino por el clima de destrucción, vandalismo y saqueos en que los más afectados han sido las organizaciones comunitarias, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, que como consecuencia vieron disminuidos o destruidas sus fuentes de ingreso y miles perdieron sus trabajos. Así entramos en una pandemia que, como el resto del mundo, nos tiene sumidos en una crisis social, política y económica sin precedentes, de consecuencias aún indeterminadas y con un futuro incierto para todos, y que no va a finalizar hasta que aparezca la milagrosa vacuna que nos permita volver a nuestras vidas cotidianas. Sin embargo, el tiempo es inexorable. Nos hemos acostumbrado al encierro. La tecnología ha desarrollado y nos ha proporcionado herramientas tecnológicas de comunicación de uso masivo que hace un año era impensado usar. Y nos ha permitido, tal como en esta reunión de hoy, acercarnos más que antes. Dicho esto, no nos daremos ni cuenta cuando esta crisis llegue a su fin. Y para ello debemos estar preparados para los nuevos desafíos que como comunidad debemos enfrentar para poder avanzar con éxito mirando un mejor futuro. Por ello es que hoy hemos querido invitar a don Rubén Solano, presidente de la Fundación Fundesco Chile, quien nos ilustrará en el tema Desafío de las organizaciones sociales y comunitarias post-crisis. Don Rubén Solano es administrador de empresas, magíster en ciencia política, con diplomas en responsabilidad social empresarial, docencia en educación superior, bancas y finanzas, en gestión de empresas de transporte, organización y desarrollo comunitario, y director y asesor en organización, dirección y desarrollo empresarial. Rubén, muy bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche, te cedo la palabra. Muchas gracias, amigo Eduardo, por tan gentil presentación y a todos ustedes por esta invitación y permíteme compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver justamente con el presente y el futuro de la sociedad civil. Creo que, como muy bien lo ha planteado Eduardo, estamos viviendo momentos bastante difíciles, bastante complejos. Y eso hace que nosotros como ciudadanos estemos conscientes de lo que se está viviendo y nos preparemos, porque de todas maneras esto no parece que va a terminar pronto, pero de cualquier manera las organizaciones sociales tendrán un papel que jugar muy importante, no solamente como lo están jugando ahora, sino que lo tendrán que jugar de manera muy importante una vez que terminen estas crisis. Les voy a pedir el favor que me permitan compartir unas diapositivas, hacer una presentación para apoyarme en ellas y para asegurarme de que no vaya a hacer mucho abuso del tiempo que ustedes me están concediendo, y al final de esa presentación abrimos un conversatorio para escuchar sus inquietudes, sus reflexiones y también sus preguntas, si es que las hay. Permítanme entonces yo ahora aquí la presentación. Organizaciones sociales y comunitarias post-crisis, y lo que quería decirles es que en primer lugar quiero compartir con ustedes hacer unas precisiones que tienen que ver con la razón de ser de esta organización que se llama Fundesco Chile, y que obviamente es una institución que se creó con el propósito de contribuir
al mejoramiento de la gestión de las organizaciones sociales comunitarias que hay en Chile y ayudar a las comunidades en la solución de sus problemas locales a través de trabajos en alianza no solamente con otras organizaciones, sino también con el Estado, con el mundo académico y con el mundo empresarial. ¿Por qué hacemos esto? Obviamente porque en nuestro país, en Chile, tenemos una cantidad de organizaciones sociales que ya superan las 280.000 y que en ese sentido están en todo el país, pero que adolecen de una serie de dificultades. El sector social, para que ustedes se hagan una idea de él, aquí en Chile, de esas 280.000, solamente un 15% forman parte de organizaciones sociales que básicamente se crearon a partir de la ley 20.500 del año 2012 para acá. A partir de esa participación ciudadana que se le dio a la ciudadanía, se permitió la creación de esas instituciones. Pero hacia atrás venían trabajando un conjunto de entidades que las conozco yo, las denomino comunitarias, en donde justamente están las juntas de vecinos, están las asociaciones, los centros comunitarios, los centros de adultos mayores, los comités deportivos, etcétera. Y esas son las que están por el orden del 85% del total de esas organizaciones. Ahora bien, la realidad de todo este conjunto de organizaciones es que cubren una gran parte importante del territorio nacional, con una infinidad de atención de causas y de necesidades, pero carecen de muchos recursos técnicos, de infraestructura, de competencias, de profesionales, de gente que les ayude a hacer una mejor gestión y a alcanzar sus objetivos, su misión y su visión. Y por eso entonces Fundesco Chile nace para tratar de ir en ayuda y en apoyo de esas organizaciones, y nosotros lo que hacemos es integrar profesionales voluntarios que nos permitan, ¿cierto?, llegar y colaborar en ese mejoramiento de la gestión y de las competencias de los dirigentes de esas organizaciones. Y esto es así porque las personas que estamos vinculadas a la fundación somos personas que, además de nuestra vida laboral, profesional, paralela, tenemos un trabajo y un compromiso con la voluntad, con el voluntariado muy grande. En lo personal, siempre he estado de una u otra forma vinculado a un voluntariado, a través del Hogar de Cristo durante muchos años, actualmente a través de otras fundaciones, por ejemplo, como la Fundación Más, en donde solo somos voluntarios profesionales mayores que apoyamos otro tipo de proyectos sociales, fundamentalmente hogares de adultos mayores, y a través del Colegio de Consultores de Chile, donde hacemos una labor de apoyo a todos los independientes. Entonces, esta precisión la considero importante hacerla para que comprendan por qué es que nosotros vamos a hacer las recomendaciones post-crisis para el fortalecimiento no solamente de las organizaciones sociales, sino también, ¿cierto?, del sector social. Hay una triple crisis, como bien lo mencionaba Juan Eduardo en su presentación inicial. Y esa crisis es una crisis que no solamente es la sanitaria que hoy vivimos, con mucha fuerza y con mucha preocupación, sino que también es la crisis social que se nos vino encima en el mes de octubre. Yo generalmente no hablo de estallido social, me parece que es un término que hay que revisar, pero es lo que hoy se dice, se habla del estallido social, y una crisis económica que obviamente es cierto, es transversal y que llega a prácticamente todos los estratos de la sociedad. Si a eso le sumamos la crisis de liderazgo que tenemos en el país y la crisis de confianza, la verdad es que lo que estamos viviendo en nuestro país es algo supremamente triste, supremamente complejo. No sabemos cómo va a terminar toda esta crisis ni qué va a pasar después de que salgamos de la crisis sanitaria, pero lo que por lo menos se vislumbra es que la pobreza va a aumentar de manera considerable, el desempleo va a aumentar de manera considerable, y cuando estos elementos se juntan, la verdad es que también crece con mucha fuerza el tema de la inseguridad, ¿cierto? Y aumenta obviamente el tema de la desconfianza hacia la clase política. La pregunta es si
si veníamos de una nueva normalidad, si vamos a la misma normalidad o vamos a tener más anormalidad. Lo cierto del caso es que estamos en una situación compleja, sin pretender ser alarmista. La verdad es que siento que sí estamos realmente en el borde de un abismo si no nos preocupamos nosotros como ciudadanos de tratar de colaborar desde nuestras comunidades en la solución de los problemas que se nos vienen encima. Porque lo que ha sido común denominador en todos estos años, y no solamente aquí en Chile, sino en América Latina en general, es que hay mucha indolencia, hay mucha indiferencia y hay mucha incompetencia a nivel de gestión de programas y de servicios públicos. Eso ha desembocado para toda la ciudadanía, para toda la población, para todo el país, en una cantidad de temas que tienen que ver con el abuso del poder, con la codicia, que lamentablemente, ¿cierto?, también se presenta no solamente en la clase política, sino empresarial y también en la misma clase social o en nuestra propia dirigencia. La corrupción, ni se diga, ¿cierto?, ha tocado todas las esferas y todos los estratos, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Cuando yo llegué aquí a este país hace 25 años, aclaro que soy chileno, tengo la nacionalidad chilena, casado con chilena, con familia chilena, me siento un chileno más, pero cuando yo llegué aquí hace 25 años, los niveles de corrupción eran mínimos, prácticamente inexistentes en nuestro país, aquí en Chile. Nada comparable de ninguna manera con lo que pasa en el resto de América Latina. Y hoy, pues tristemente, es cierto, tenemos que ver que eso es algo que lamentablemente hoy por hoy es tan común en Chile como en el resto de América Latina. Son millones de ejemplos de injusticia social que a diario tenemos que conocer y vivir, que la gente tiene que ser y que por supuesto tenemos que reconocer que son los que colman y han colmado la paciencia y han rebalsado la copa en más de una oportunidad en la sociedad. Problemas que no se solucionan, que son antiquísimos y que justamente hacen que la presión ciudadana sea mucho más grande. Tristemente, la violencia, el caos y toda la destrucción han venido creciendo en nuestra sociedad. Ya la gente considera que es la única forma, parece ser que es la única manera que tienen, ¿cierto?, para poder responder y para poder, digamos, reclamar por la solución de problemas. Y esto, pues obviamente lo único que trae son muertos, heridos, personas enfermas, violación de derechos humanos, violación de derechos sociales, escasez de bienes y servicios, robos, incendios, destrucción. Esto lamentablemente es lo que hemos venido viendo cada vez en aumento en nuestra sociedad y eso, créanme, que es bastante preocupante porque yo vengo de un país en donde esto ha sido motivo de mucha preocupación y de muchas muertes y de muchas pérdidas de vidas humanas en el país por muchísimos años, porque confluyen muchas guerras, no solamente de diferentes bandas, del narcotráfico, de la delincuencia, de paramilitares, de guerrilla. Todo cierto, consideran de que la mejor forma de salir adelante es organizando una banda criminal y de esa forma pues debilitan el Estado. Si esto llega a nuestro país, a Chile, la verdad es que sería bastante lamentable y créanme que no se lo deseo de ninguna manera a ningún país, mucho menos a este país en donde realmente cierto conozco y sé de la calidad humana de la inmensa mayoría de la gente. Lo que tenemos claramente es una desconexión. Esta es la realidad, la desconexión que hay no solamente del Estado y de los entes públicos con las entidades de la sociedad civil, sino que también hay una desconexión de nosotros como organizaciones sociales con nuestras propias comunidades. Ustedes saben y recordarán que, por ejemplo, en la entrega de alimentos que se hizo recientemente o que todavía no se ha terminado en algunas partes, lo que más se notó allí es la ausencia de las organizaciones sociales en la logística para la entrega de
de estas cajas de alimentos. ¿Quién es más adecuado para conocer y saber en dónde están las personas que necesitan este apoyo que las mismas entidades comunitarias? Pues la verdad es que los que se hicieron cargo de todo esto han sido los alcaldes y las organizaciones han sido dejadas de lado. Eso puede ser por una situación de a propósito o de falta de articulación. La verdad es que lo único que demuestra es y confirma es esa desconexión que hay hoy por hoy entre la comunidad y las entidades del Estado y las entidades también sociales. Y aquí entonces viene la pregunta y que ustedes se han inquietado y por la cual estoy yo aquí, y es entonces, bueno, ¿cuáles son entonces los desafíos que tenemos? Y esos desafíos, pues obviamente hay que verlos en 3 dimensiones. Hay unos desafíos que tienen que ver fundamentalmente con el futuro y el quehacer de las organizaciones sociales y comunitarias. ¿Cómo es que nosotros como juntas de vecinos, como centros de padres, como cooperativas, como fundaciones, como corporaciones, como asociaciones, como centros de adultos mayores, nos vamos a preparar para poder, ¿cierto?, hacerle frente a las diferentes crisis que hoy, ¿cierto?, afectan a nuestro país? Hay desafíos importantes. Asimismo, hay desafíos que tienen que ver con todo el sector social, con todas estas 280.000 organizaciones sociales que tiene el país. Porque si el sector social no se fortalece, pues obviamente, ¿cierto?, tampoco va a poder darle apoyo ¿cierto?, a la sociedad. Y finalmente, el ciudadano, nosotros como personas, también tenemos unos desafíos, ¿cierto?, que cumplir allí. Y en estas 3 dimensiones, entonces, quiero presentarles a ustedes una reflexión que hacemos sobre cuáles serían como esos principales desafíos, entendiendo de que no son los únicos, sino que hay muchos más desafíos, pero vamos a concentrarnos en algunos de ellos para cada uno de estos sectores que he mencionado aquí. Y que fundamentalmente apuntan a la forma de articularnos como sociedad, obviamente. Desafíos que tienen que ver con la organización o desafíos organizacionales. Mire, nosotros creemos de que es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil realicen en el Estado a nivel local, regional y nacional un seguimiento de la labor que hacen, ¿cierto?, en favor de la comunidad o de la población. El seguimiento de lo que hace el alcalde, la municipalidad, la intendencia o el Estado en las diferentes comunidades es importante porque llegan muchos recursos a las alcaldías, a las municipalidades, pero esos dineros o esos recursos se reparten, se distribuyen, pero la comunidad queda como un poco distante de lo que se está haciendo. Por ejemplo, como en el caso de la repartición de las cajas de alimentos, para no mencionar sino uno de ellos. La participación que está haciendo la ciudadanía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ayuda a las personas, ¿cierto?, que están en situación de calle, que no tienen alimentos, con las ollas comunes. ¿De qué manera se está trabajando allí? Eso es una labor en la que debe participar de manera muy directa y muy fuerte la organización social, y por eso ese es el desafío. Y de allí surge otra que es también fundamental, y es que las organizaciones sociales tienen que ser el puente para ir justamente en ayuda de los beneficios que provienen del sector público, privado, social, y que van dirigidos a la población, para que no se queden en el camino y para que lleguen realmente donde deben de llegar. Ese puente es el que debemos de construir las organizaciones sociales. Y es el que tenemos que recuperar y el que no se ha visto en este momento. Y finalmente, como otro desafío, aunque como les decía hay muchos más, es el de fortalecer el apoyo a la población y a los beneficiarios, realizando alianzas o acuerdos de fusión o incorporación con otras organizaciones sociales. Muchas organizaciones van a tener que desaparecer, van a tener que cerrar
su actividad porque no van a tener recursos con qué superar o con qué hacerle frente a todas estas crisis. Es una pena que ellas tengan que hacerlo. Por eso es importante que entonces se fortalezcan estas entidades buscando la manera de que realicen alianzas con otras entidades para que se fusionen, se incorporen a otras y así ninguna población o ninguna comunidad se quede en servicio de ellas. En lo que respecta al sector social, a estas organizaciones ya en su conjunto, bueno, aquí también proponemos unos tres desafíos. Tres que consideramos sumamente importantes. Uno de ellos es que como sector debemos seguir generando una promoción para mejorar la gestión de las organizaciones sociales, fortalecer las competencias de los líderes, porque si nosotros como dirigentes no nos elevamos en el nivel de formación, de capacitación, de administración y de manejo de estas entidades, será muy difícil que podamos estar al mismo nivel de conversaciones y en las mesas de trabajo con el sector público, con el sector privado. Yo tengo la creencia, la sensación de que muchas veces no nos tienen en cuenta porque desde el otro lado no ven acá como un interlocutor con el cual puedan entablar una conversación o una relación o llegar a un acuerdo, porque consideran muy débiles o muy frágiles nuestras entidades. Otro aspecto importante que deben de promoverse como sector son las alianzas, pero para crear entidades complementarias, auxiliares y de servicio que sean de interés para todas las organizaciones sociales. Amigos, saben ustedes que si necesitamos capacitar a los dirigentes de organizaciones sociales, esto lo tenemos que hacer a través de entidades públicas, privadas, o a través de programas pequeños que hacen algunas OITs o algunas OTEC o algunas fundaciones, pero no existe nada que sea como dirigido a todas las organizaciones. Los centros de recreación, los centros de talleres, de seminarios, de eventos, no existen para las organizaciones sociales. Ahí están digamos, las cajas de compensación que tienen tan maravilloso, pero para programas muy especiales de ellos. Pero las organizaciones sociales no cuentan con unos centros en donde puedan hacer programas de capacitación, de encuentros de voluntarios, de líderes, de dirigentes y poder fortalecerse como tal, ni en la parte tampoco educativa. Y finalmente en la parte financiera. Y por eso lo coloqué como un desafío final, que tiene que ver justamente con la importancia de nosotros mismos como sector manejar los fondos de financiamiento para poder llegar a las entidades que realmente lo necesitan y para poder apoyar proyectos estratégicos que tengan continuidad, que sean importantes y no tener que estar tocando cada año puertas para que renueven convenios, para que renueven apoyos económicos, entidades que cada vez tienen que estar pidiendo dinero a entidades particulares, públicas también, privadas, sabiendo que pudiéramos hacerlo desde nuestro propio manejo, desde nuestro propio fondo, desde nuestra propia administración. Esos son desafíos del sector social en su conjunto como tal. Si nos fortalecemos como sector social, podemos competir, podemos colaborar de mejor manera con otros sectores. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los desafíos de la participación ciudadana, de nosotros como ciudadanos, es importante promover un voluntariado desde una edad más temprana. Aquí en Chile hay mucho voluntariado, pero no es comparable con lo que hay en el resto del mundo. Fíjense que solamente el 16% de nuestra juventud es la que participa en voluntariado, en comparación con otros países del mundo en donde la juventud participa a nivel de un 50% o más. Esos son estudios, ¿cierto?, que hace Naciones Unidas, ¿cierto?, desde sus centros de voluntariado. La participación ciudadana también es muy importante en la gestión pública, en la fiscalización de las obras y proyectos de mayor sensibilidad para la comunidad. Tenemos que estar más atentos como ciudadanos en lo que se hace, localmente, regionalmente, porque el Estado central, con ese centralismo tan grande que tiene, hace muy difícil que las cosas lleguen al ciudadano común y corriente, a la familia. Y pues nosotros como ciudadanos debemos organizarnos para tener una participación ciudadana mucho más activa y perseverar finalmente en una campaña cívica
de participación y respeto de la política social y distanciando de la política partidista. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es que la inmensa mayoría de organizaciones comunitarias de nuestro país están muy ligados a un partido político, están muy ligados a un político. Eso no está mal. Lo que está mal, ¿cierto?, es que no se haga un trabajo con toda la política de manera abierta, de política social. Debemos estar en la política, pero en la política social y no en la política partidista. Cada uno puede tener su corazoncito. Yo tengo mi corazoncito también en el mundo político, pero en materia de participación ciudadana y de trabajo con la comunidad, tenemos que estar todos, ¿cierto?, conscientes de trabajar y remar para el mismo lado. Amigos míos, muy rápidamente aquí para poder abrir la conversación, les quise compartir estas diapositivas y estos desafíos, entendiendo que hay muchos. Y finalmente, hacerles simplemente una última reflexión de que democracia participativa, ¿cierto?, no es democracia directa. Básicamente conocemos una democracia que es la que tenemos en nuestro país y en América Latina y en muchos países del mundo, que es la democracia representativa. Esa democracia representativa está agotada. ¿Por qué? Por el nivel de desconfianza que tiene, por el nivel de desprestigio que ha llegado. Y por eso hoy por hoy han perdido total credibilidad. Es lamentable ese hecho, constatarlo. Ustedes, mejor que yo, también lo pueden tener pruebas en ese aspecto. Pero la solución no es terminar con los senadores, diputados y concejales de ninguna manera. Hay una democracia directa que promueve algo parecido, algo en ese sentido, de que todo se consulte a la ciudadanía, se haga a través de mecanismos de participación ciudadana, como la revocatoria del mandato, como silencio administrativo positivo, los plebiscitos vinculantes y todo aquello. Pero existe una intermedia que es la democracia participativa, en donde los centros de decisión están ocupados por los representantes de la sociedad, pero la ciudadanía se reserva los mecanismos para el evento en el cual estos representantes no cumplan su labor. De allí sale el voto programático. Si un gobernante tiene un programa de gobierno y con él llega al poder, pues debe de cumplirlo. Y la ciudadanía tiene mecanismos para hacer que lo cumpla. Hoy por hoy eso no es posible. La revocatoria del mandato es una alternativa, pero después de que los representantes no cumplen con su función, la iniciativa ciudadana legislativa, esa iniciativa legislativa popular o ciudadana permite de que si algún proyecto no es presentado por el legislativo o por el ejecutivo, lo pueda también hacer la ciudadanía. Bien, entonces no se trata de quitarle poder a los representantes, sino de hacerlos cumplir el mandato que se les ha entregado. Eso es todo, amigos. Les agradezco mucho su atención y bueno, espero sus reflexiones, sus comentarios también. Voy a salir de esta pantalla compartida que nos dio muchos problemas. No, pero se vio bien. Muchas gracias, Rubén. Yo, partiendo, tengo un par de consultas. Primero, reforzar lo que tú mencionaste acerca de la entrega de las ayudas, que fue una entrega que debió dirigirse a los dirigentes sociales, a los dirigentes vecinales, porque ellos realmente son los que de verdad conocen los problemas de su gente. Nosotros hicimos aquí en Pucón una campaña de reunión de alimentos, juntamos un poco y fuimos directamente a los presidentes de junta de vecinos. Don Pedro, ¿dónde necesita usted ayuda? Y él, sentado al lado mío, partimos hacia las casas a entregar la ayuda de alimentos y fue la gente que realmente se favoreció. Y por otra parte tengo información que no me quisieron decir qué comunas, pero en algunas comunas sacaron parte, por ejemplo, las legumbres y repartieron sin las legumbres y después esos alcaldes fueron a las ollas comunas a entregar las legumbres como parte de ayuda de la municipalidad. Entonces esas cosas son las que, como tú bien dices, están mal pelado el chancho, como decimos aquí en Chile.
Hubo un error ahí, yo creo que el gobierno en hacer la entrega a las municipalidades, porque hay corrupción, lamentablemente. Yo, dicho eso, tengo una pregunta. Tú hablabas de que hay que incentivar a los dirigentes sociales, en cuál va a ser el rol una vez saliendo de la crisis. Lo que estamos claros, y tú lo mencionaste, es que va a aumentar la pobreza mucho. Y la pobreza se relaciona con delincuencia, porque el que no tiene que comer va a tener que delinquir para poder llevar el sustento a la casa. Por lo tanto, ¿cuál es el rol que deben cumplir y cómo los dirigentes vecinales para poder evitar o minimizar este efecto que se va a producir en forma lógica al final de la crisis? No sé si hay algunas otras preguntas, otras inquietudes que quieran hacer y luego me refiero a varias de ellas para no monopolizar aquí mucho el uso de la palabra. Si alguien quiere hacer alguna intervención, además, sí, para allá Luis quiere decir algo. Luis. Bueno, efectivamente estaba escuchando con mucho interés todo esto, la verdad, y me pareció exactamente lo que está explicándose ahí, lo que nos está ocurriendo y lo que ha ocurrido, digamos, hasta ahora aquí. Porque efectivamente los dirigentes, yo soy presidente de una junta de vecinos de una localidad, me pidieron que anotara a mucha gente que yo sabía que estaba mal, más de 90, más de 100, y al final esas personas que yo anoté, la ayuda llegó a un 20% y el resto no le ha llegado a nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Dicen, bueno, el gobierno mandó tantas canastas para acá, tantas cajas con alimentos. Y a las municipalidades le llegó mucho dinero, eso ya lo sabíamos de antes, que le llegó el año pasado y le llegó este año. Y ese dinero, dicen ellos, bueno, nosotros vamos a hacer cajas con nuestro dinero, con los aportes municipales, pero si los aportes municipales es el dinero que el Estado les dio a los alcaldes para que ellos lo suministren, lo administren bien y lo entreguen a toda la gente. Y justamente nosotros como dirigentes somos los que estamos más al tanto de toda la gente que necesita en estos momentos. Entonces, en estos momentos la pobreza que yo veo que se produce es porque las cosas no se están entregando como corresponde, los dineros, es probable que ellos digan, sí, vamos a entregarle a tantas canastas para acá y para allá y todo, pero ¿para qué nos piden a nosotros que anotemos a la gente si después nosotros vemos que a esas personas no les ayudan? Vienen a mi casa, me llaman, oye, don Luis, pues ya no nos llegó, usted me anotó, bueno, yo sí, pues lo anoté a todos, pero más no podemos hacer porque en realidad efectivamente a los dirigentes nos dejaron de lado. Ahora, ¿cómo podríamos hacer cambiar todo esto? ¿Cómo podríamos hacer que el gobierno cambie todos estos paradigmas? Y además, lo más importante es que Santiago deje de ser el eje central para todas las regiones y todo, porque no todas las regiones de Chile no son iguales, las necesidades no son las mismas. Tampoco lo que corresponde a cada uno. Santiago sabemos que tiene 7 millones de habitantes, un poco más, y están, bueno, al borde del cataclismo completo. Bueno, para acá también las regiones tienen menos gente, pero no por eso, las mismas necesidades y con mayor razón porque Santiago de Chile, digamos, así se ve la cosa hoy día. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? En estos momentos, aprovechar esta crisis sanitaria, esta crisis también, digamos, nacional de la gente que ya no soporta más, tal como explicaba ahí todo. Eso que explicaron ustedes está pero totalmente correcto, es lo que está ocurriendo y es lo que nos ocurre. Es porque la gente perdió la confianza total en la política, por lo tanto hacer política en estos momentos, yo creo que lo que habría que hacer es limpiar la política y hacer cambiar algunas cosas. Es mi pregunta, ¿cómo podríamos hacerlo? Nosotros, los dirigentes, para poder explicarle a los demás ciudadanos o ver también que los alcaldes, los que están en estos momentos, decirle, ¿sabe? Su norte se perdió, para allá no va el barco. No tenemos hacia dónde ir en estos momentos, no tenemos un puerto donde llegar. Cambiemos esta paradigma, ¿cómo podría hacerse? Esa es mi pregunta. ¿Cómo podría hacerse en estos momentos? Porque lo que usted explicó es efectivamente lo que es. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso cambie? Muy Gracias. Bien. Bueno, efectivamente, ese es el gran desafío, ¿cierto?, que tenemos hoy. Tenemos que recuperar, o si no la hemos tenido, tenemos que lograr un fortalecimiento de la organización social, de la organización comunitaria. Tenemos que volver a la vida del trabajo en comunidad, el trabajo en cooperación.
que en lo personal creo que es mucho más fácil lograrlo en regiones que en una metrópoli. Me parece que hay todavía mucha más facilidad y más cercanía para poder fortalecer las organizaciones. Pero ese es el trabajo que tenemos que recuperar, el que tenemos que hacer. Mientras no tengamos los ciudadanos nuevamente el control y el manejo de nuestras comunidades, va a ser muy difícil que podamos recuperar los temas, ¿cierto?, de seguridad en los barrios, en las villas, en las comunidades, y muy difícil, ¿cierto?, lograr que muchas personas salgan adelante de la crisis en que están. Porque el nivel el nivel de egoísmo, de individualismo y también de casi que de ostracismo en que se encuentran algunas personas hace muy difícil que uno pueda llegar a ellas, porque también hay un nivel de desconfianza muy grande entre los mismos vecinos. Eso es algo que lamentablemente todavía en nuestro país no se ha superado, pero que tenemos que trabajar muy fuertemente en ello. Si las organizaciones sociales, una a una, comienzan a preocuparse por levantar un catastro de las personas que tienen cierta vinculación con ella en razón a que son juntas de vecinos, y yo sé quiénes son los vecinos que conforman de manera actual y potencial mi junta de vecinos. O si es una organización que trabaja para la discapacidad y se preocupa de identificar, de levantar la información de quiénes son los discapacitados, ¿cierto?, con los que ella trabaja y tiene una información más cercana. Si trabaja con adultos mayores, levantar la información de los adultos mayores que ella tiene y estar más cercana de cada uno de sus beneficiarios, va a ser mucho más fácil que esa dirigencia de esa organización social pueda presentarse con mayor propiedad a una alcaldía, a una intendencia o a un ministerio para poder reclamar el derecho, ¿cierto?, a trabajar como organización puente. Pero en lo que personalmente yo he visto en toda esta crisis y a lo largo de los años que llevo de trabajar con las comunidades, es que nuestras organizaciones sociales a nivel de dirigencia trabajan muy encerradas. De hecho, llaman a una asamblea y no asisten sino muy pocas personas. Hacen alguna actividad y el nivel de presencia es muy reducido. ¿Por qué? Porque también hay mucha desconexión y mucho distanciamiento. Entonces, eso tenemos que revertirlo. Y es el momento de revertirlo ahora. Ahora podemos ir a nuestra gente, uno a uno, y levantar esa información y tenerlos cerca, para poder justamente con esa información comenzar, ¿cierto?, a hacer programas que vayan en beneficio de ellos. Lo segundo, que creo que es muy importante, es hacer trabajo de terreno en la misma comunidad con la gente. La delincuencia le está ganando a la autoridad, porque, bueno, no digamos mentiras, a nivel de seguridad es imposible que el Estado pueda colocar un carabinero en cada esquina, pero con toda esta crisis son muchos los lugares que quedan desprotegidos, y con la soledad en que van quedando las calles, las vías, que van quedando muchos negocios, muchas casas de recreo en muchos lugares, pues obviamente se genera una oportunidad para la delincuencia que va a aprovechar y que está aprovechando. Y eso no lo va a solucionar el Estado, sino que lo tenemos que solucionar nosotros como comunidad. Y ahí las juntas de vecinos, las organizaciones sociales comunitarias tienen que jugar un rol protagónico. Tenemos que jugar un rol fundamental, haciendo justamente un llamado y tomando un líder y teniendo un rol protagónico de liderazgo en llamar a la comunidad, ¿cierto?, a protegerse. El espacio público no puede quedar en manos de nadie, y mucho menos en manos de la delincuencia. Y hoy por hoy, por estas crisis, está a merced de la delincuencia. Eso no podemos permitirlo, y la única forma de hacerlo es convocando a la gente, llamando a la gente. Esto que estamos haciendo aquí nosotros en ese momento es lo que se tiene que hacer en cada una de las comunidades. Este conversatorio, los WhatsApp, los chats, no debemos seguir permitiendo que solamente sirvan para colocar memes y para colocar chistes, sino también para trabajar con la comunidad en estos temas que realmente preocupan, atender estas inquietudes.
Entonces, esos espacios tenemos que recuperarlos con inteligencia. La participación ciudadana tenemos que rescatarla. La forma como debemos, por ejemplo, trabajar en una eventual día de mañana, repartición de nuevas cajas de alimentos, tiene que ser justamente teniendo nosotros la lista de quiénes son los vecinos de mi comuna, o de mi barrio, o de mi villa. Estos son, aquí están y están distribuidos de la siguiente forma. Tantos son adultos mayores, tantos son niños, tantos son familias vulnerables, tales están en tal estado. Y esa presión tenemos que hacerla como dirigentes, con la autoridad moral y con la autoridad, ¿cierto?, de ser dirigentes sociales que tenemos. Y no esperar que nadie, ¿cierto?, nos dé esa pasada, porque ya nosotros tenemos una personería jurídica. ¿Bien? Eso creo que es lo que en principio debemos recuperar, que lo hemos perdido. Cuando se habla de que la organización social hizo mucho, ha hecho mucho en toda esta crisis, la verdad es que yo digo sí, pero a nivel de presión, pero no a nivel de trabajo con la base, no a nivel de trabajo con la comunidad. Ahí tenemos déficit. Los escucho. Muchas gracias, Rubén. Vamos a ir dando la palabra. Los que están sin pantalla, si tienen preguntas, por favor háganlas llegar a través del chat de Zoom para ir transmitiéndoselas a Rubén. Fernando Canitrot tiene una pregunta. Por favor, Fernando, adelante. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por su participación. Mi pregunta es, cuando uno observa los países más desarrollados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el norte de Europa, uno ve que generalmente la política se construye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? Que la vida comunitaria es mucho más importante y que tiene una influencia en la política global del país mucho mayor de la que nosotros vemos, que en el fondo nosotros vemos que es como un chorreo, que viene una clase política que nos dice qué hacer y manda todo, que es lo que pasa normalmente en Latinoamérica. Bueno, esos países alguna vez fueron países incluso con monarquía y países autoritarios. ¿Cómo se construye eso? ¿Cómo ve usted que se construya, se pueda construir eso de que podamos construir la política desde las comunidades hacia arriba y no al revés? ¿Alguien más tiene otra pregunta o le respondemos a Fernando? Lo que yo personalmente pienso en relación con eso, Fernando, es que hoy por hoy la ciudadanía, la población, tiene un protagonismo muy importante en la definición de los programas de gobierno, no solamente para Chile, sino para América Latina. O sea, cuando desde la década del 90 para acá comenzamos a hablar de empoderamiento, estamos haciendo referencia a que la ciudadanía perdió credibilidad y confianza en la clase política y comenzó a influir ella de manera directa en la gestión pública, pero lo ha hecho sin herramientas. Y por eso es que ha crecido de manera exponencial, lo digo yo así, en una forma un poco exagerada, las protestas, las marchas, y en la medida en que esto ha venido creciendo, ha venido arrastrando destrucción, caos, ¿cierto? Y delincuencia. Porque también hay grupos que se preocupan justamente de alentar ese tipo de caos para poder en ese río revuelto ganar también cierto protagonismo y llegar al poder. La pregunta es, ¿cierto?, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, que hoy entiende que debe de empoderarse y que hoy por hoy sale a las calles y está dispuesta a sacrificar su vida, a inmolarse, a ponerse en una primera línea para poder conseguir los objetivos que quiere? ¿Cómo hacemos para que a esa ciudadanía le entreguemos herramientas, mecanismos de participación que no sean, ¿cierto?, tan desastrosos, tan peligrosos, y que más bien sean más civilizados, que sean más democráticos? ¿Cómo hacemos para entregarle a la ciudadanía
ese tipo de instrumentos. Y entonces ahí tenemos que ir a lo que usted plantea muy bien, ¿cierto?, de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido en Europa. En esos países que se venía también de épocas de mucha autocracia, de mucho esclavismo, de mucha explotación, la gente también comenzó a empoderarse, pero la ciudadanía también entendió que debía de participar de una forma más activa. Y por eso en esos países europeos, en muchos de ellos, la participación ciudadana es una participación ciudadana que se ejerce a través de mecanismos, ¿cierto?, más democráticos, que aquí no tenemos, lamentablemente. Como por ejemplo, ¿cierto?, tenemos los mecanismos de participación de los plebiscitos vinculantes, por ejemplo, en Suiza, que es donde más participación ciudadana se da en los diferentes cantones, pero que ha sido adoptada por los Países Bajos, los países escandinavos, ¿cierto?, donde también toda esta participación ciudadana ha crecido de manera importante. Entonces, es con una generación de cultura, con una generación de cívica, como podemos lograr que la ciudadanía, ¿cierto?, cambie su estrategia. Y no digo yo que vaya a terminarse de manera completa la presencia o las manifestaciones, las marchas y protestas, pero créanme de que se disminuyen de manera considerable cuando la ciudadanía tiene otras alternativas, como los plebiscitos vinculantes, por ejemplo, para tomar decisiones. ¿Sí ve? Ese es un aspecto que es importante. En Chile, a diferencia del resto de América Latina, es el país que menos mecanismos de participación tiene. Aquí hay mecanismos de participación en lo informativo. Cuando se creó la ley de transparencia, cuando se creó la ley del lobby en el 2011, 2010, y se abrió esta ley 20.500 de participación ciudadana, se generó un espacio de mayor participación de la gente, pero en temas de información, pero no en temas de resolución. Nosotros no decidimos nada como ciudadanos. Podemos informarnos y nos invitaron a participar como organismos de consulta. Los consejos consultivos regionales son eso, pero es una participación representativa, vuelvo y repito, que engrosa la que ya tenemos, de diputados, senadores, concejales y los COSOCO. Entonces, eso hay que complementarlo con medidas en donde la gente realmente participe a través de decisiones en donde influya en la gestión pública, con plebiscitos vinculantes. Aquí tenemos plebiscitos, pero no son vinculantes, solamente se tuvo un plebiscito vinculante que fue el del cambio de democracia, el del 89. Luego se tuvo un plebiscito vinculante, pero a nivel local, en Las Condes, con el manejo de algunos inmuebles. De resto, los plebiscitos han sido meramente consultivos. Y ahora se quiere hacer un plebiscito vinculante con la posibilidad de un cambio de reforma constitucional. Eso es todo lo que ha habido en materia de plebiscitos vinculantes. Pero lo que debería ser una norma permanente, ¿cierto?, y de costumbre en un Estado donde la representación ha perdido credibilidad y confianza, es justamente el plebiscito. Llamar a plebiscitar todo lo que en un momento determinado genere conflicto en la sociedad. ¿Para qué? Para evitar justamente esta polarización que es el que nos tiene en la destrucción. De esa forma creo, Fernando, que si perseveramos en esa cultura de generación de mecanismos de participación ciudadana más civilizados, más democráticos, podemos justamente terminar o por lo menos disminuir de manera considerable toda esta cantidad de marchas, protestas, ¿cierto?, y que terminan en actos de vandalismo y destrucción, o mejor, de autodestrucción, porque los mismos que terminaban haciéndose daño somos nosotros mismos. Eso. Gracias, Rubén. Juan Enrique, tengo una pregunta aquí por el chat primero y te doy la palabra, por favor. Me dice Javier Colihueque desde Curarrehue, de cómo se puede ser participativo y no caer en el populismo. Es un tema eminentemente cierto de generación de cultura. Ese es el riesgo que vamos a tener que correr. El populismo está presente, existe. Y es muy fácil en una sociedad
poco educada o maleducada como la nuestra, que obviamente la ciudadanía sea manipulada y la ciudadanía obviamente se deje llevar por el que más influencia tiene, por el que más veces aparece en la tele, por el que dice algo que agrada a mis oídos, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a tener y seguirá estando si nosotros no cambiamos la estrategia. Y la estrategia es iniciando una generación de promoción de una cultura de ciudadanía más inteligente, más inclusiva y mejor o más informada. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como dirigentes de organizaciones sociales, porque el dirigente social y la organización social es el que tiene ahí cerca al ciudadano, a la comunidad. Y si a través de la organización social hacemos formación y educación cívica, no partidista, sino de política social, de compromiso en la gestión pública, en la fiscalización de los proyectos y las obras, seguramente es cierto que con los años esto va a tener un cambio totalmente diferente, en donde el populista no va a tener cabida. Y si a eso le agregamos que incorporamos mecanismos, por ejemplo, como la revocatoria del mandato, como el voto programático, como la iniciativa legislativa popular, el populista no tiene cabida allí. Pero mientras estos mecanismos no existan, no estén reglamentados, no los usemos de manera adecuada y nos formemos la gente, obviamente no va a ser nunca posible. Quizás nosotros fallezcamos, quizás nosotros vamos a morir y no vamos a ver ningún cambio en la sociedad, pero tenemos que comenzar a generar esa cultura hoy, para que nuestros nietos a lo mejor sean los que se encuentren con esa sociedad de la que hablaba Fernando. Una sociedad más culta, una sociedad más civilizada, una sociedad en donde los problemas se resuelven de manera diferente, aunque también se encuentran situaciones de violencia y de conflicto. Eso. Gracias Roberto. Juan Enrique, por favor, te cedo la palabra. Sí, yo quería complementar, si Rubén me lo permite, una de las metodologías de participación ciudadana que están disponibles. Hay una que existe hoy día en la legislación chilena, se usa en varias instancias, pero lamentablemente se usa mal por varias razones. Estoy hablando de la consulta ciudadana. En el caso de temas indígenas, la consulta indígena, pero es la misma herramienta. Esa figura, esa herramienta existe hoy día en la legislación. Lamentablemente pasan dos cosas. Uno, que no es vinculante. Entonces, suele pasar, y suele pasar, por ejemplo, en temas medioambientales, que no se usa para todos los procesos en el caso de los temas medioambientales, para todos los procesos de evaluación ambiental se usa para algunos nomás. Pero además no es vinculante y por lo tanto hoy día uno suele ver que el Estado lo usa a modo de checklist. Cumplimos con la norma porque como no es vinculante y la norma dice que tenemos que hacerlo, lo hicimos. Pero la verdad es que no le hacemos caso a los ciudadanos que participaron en el proceso. Pero además tiene otro problema. Tiene el problema de que el procedimiento de las consultas ciudadanas está mal diseñado. A propósito del mismo defecto de que es un trámite por cumplir, normalmente, y esto la gente de regiones lo va a entender perfecto, son diseños que vienen desde Santiago sin entender las realidades locales, pero además construido literalmente a modo de consulta, no existe un diálogo. Entonces, hay muchas circunstancias en que las mismas comunidades rechazan la consulta, porque el espíritu de la consulta es el diálogo. No es solo
el diálogo para construir soluciones. No es solo un checklist de una propuesta que viene desde lejos, desde un escritorio en regiones, sino que el espíritu es construir o diseñar juntos una propuesta definitiva para una situación en particular. Entonces, finalmente las comunidades terminan rechazando eso mismo porque uno termina con la sensación de, bueno, aquí me llegó la solución hecha, yo tenía mi propia opinión, teníamos cosas que aportar, independiente si nos van a hacer caso o no, ni siquiera me preguntaron cuáles eran mis sugerencias. Me dijeron, ¿le parece o no le parece? No, no me parece, bueno, no me importa. Entonces, el mercado tiene tantas fallas por tantos lados que esta herramienta, que puede ser muy poderosa porque de alguna manera genera adhesión, cuando yo construyo como ciudadano una solución para un problema concreto de mi territorio, independiente que la solución final no sea como a mí me hubiera gustado, pero yo participé en el proceso y yo sé que me hicieron caso porque me doy cuenta de que algunas de mis opiniones quedaron plasmadas, junto con la de otros ciudadanos, quedaron plasmadas en la solución final. Yo me siento involucrado, me siento comprometido con la solución. Además es muy democrática. Y adhiero a la solución. Tiendo menos a tratar de votarla porque yo participé en la construcción. Entonces, esa es una herramienta súper poderosa que tiene hartos defectos en Chile y que no me parece que sea muy difícil esos defectos de corregir. El único problema es que requiere voluntad política. Y vivimos en un estado donde el Estado está acostumbrado al centralismo y a la construcción de arriba hacia abajo, lamentablemente. Así que mientras esa cuestión no la cambiemos, nos va a costar siempre poder hacer buenos procesos de consulta ciudadana. Y en ese caso, las mismas organizaciones sociales podemos hacer un aporte enorme en materia justamente de educación cívica y de participación ciudadana. Si lo que se va a hacer en nuestro barrio, en nuestra villa, en nuestra comuna, en nuestro municipio, nosotros promovemos que se realice una consulta ciudadana, que se haga una encuesta, que se informe a la ciudadanía, que se informe a los vecinos, que se consulte a ellos, seguramente es cierto que la gente va a entender la importancia, ¿cierto?, de comprometerse con lo que se está decidiendo y con lo que se está haciendo. Yo no veo compromiso de la gente, no veo que la gente sientan algunas obras que hay en Chile como que son de ellas. La destrucción del metro para mí fue algo espantoso desde el punto de vista personal, porque tengo la experiencia y el recuerdo de la construcción del metro en la ciudad de Medellín, de donde yo nací. Y ese metro es un metro que es cultura, generó cultura en la ciudad, porque cuando se construyó ese metro en la ciudad de Medellín, se invitó a la ciudadanía para que se enganchara con el cuidado y con la protección de ese sistema, que entre otras cosas fue asesorado por Chile en su construcción y en su diseño y en su mantenimiento de una manera increíble. Y después de que pasó aquí lo del 18 de octubre, venía también anunciado el estallido también en Medellín. Y la gente dijo, pues van a destruir el metro en la ciudad. ¿Sabe qué hizo la gente? La gente se atrincheró en las estaciones del metro y no permitió que nadie lo tocara. ¿Por qué? Porque hay una forma, ¿cierto?, diferente de trabajar con la comunidad. Y quiero colocar otro ejemplo, y perdónenme que lo pongan en esos términos, porque considero que es muy importante la labor que hacen las organizaciones sociales cuando trabajan con sus comunidades. Para ninguno de ustedes es desconocido que la ciudad de Medellín fue la ciudad más violenta del mundo en la década de los 80. La ciudad en donde más personas asesinaron por año en el mundo estaba en la ciudad de Medellín. Más de 20.000 personas anuales eran asesinadas en la ciudad de Medellín, Colombia, justamente, ¿cierto?, por esos temas de guerra, de narcotráfico y todo. Eso en la década del 80. Y en la década del 90, por un acuerdo
por un acuerdo de voluntad política y de trabajo con la comunidad, eso se superó. Y hoy por hoy, ¿cierto? Lo que se hace en esa ciudad se hace plebiscitadamente, ¿sí? Entonces la construcción del sistema de transporte, que es un poco parecida a la ciudad como Valparaíso, con muchas laderas, el metro se construyó en ladera con telesféricos justamente para poder llegar a las comunas más vulnerables y más pobres. Las escaleras eléctricas, se colocaron escaleras eléctricas como los ascensores de Valparaíso, pero escaleras eléctricas por el estilo de los centros comerciales o mall, para llegar justamente a esos barrios altos. ¿Ustedes creen que la gente allá está preocupada por dañar esos ascensores o por dañar esas escaleras eléctricas? Estoy hablando de pobreza, estoy hablando de población totalmente vulnerable. Y sin embargo, eso está protegido. ¿Por qué? Por la misma ciudadanía. Entonces, eso se puede hacer mucho más fácilmente aquí en Chile, porque aquí la cultura del chileno es muy diferente y mucho más elevada que la que tiene, por ejemplo, otro latinoamericano. Entonces, aquí tiene que ser más fácil, pero no tenemos, ¿cierto?, un arraigo con lo que hacemos. Y eso lo podemos rescatar, pero sola y únicamente desde el trabajo de nuestras organizaciones sociales. Y ese es el gran desafío que tenemos en materia de participación ciudadana, comprometernos con nuestra gente. Aquí nadie se va a morir de hambre en este país, porque la solidaridad es inmensa. No solamente lo veo por las ollas, sino porque a mí, por ejemplo, la obra de la Teletón me parece una cosa maravillosa desde el punto de vista de la manera como se involucra la inmensa mayoría de ciudadanos en una obra que tiene cualquier cantidad de años. Este año nos quedamos mucho más sorprendidos que fue capaz de cumplir la meta aún estando en este problema de estallido social, y se hizo a través justamente de estas plataformas digitales. Esto demuestra mucha solidaridad y mucha calidad humana en Chile, pero nosotros como dirigentes sociales no estamos aprovechando esa fortaleza. Y ese es nuestro desafío y lo necesitamos ahora ya, porque cuando salgamos de esta crisis no quedamos sino nosotros no más. No quedan sino estas organizaciones sociales para poder sacar adelante el país. La clase política creo que se va a venir abajo. La empresa privada va a estar muy deprimida. Hablamos del Estado como sector público y hablamos del sector empresarial. ¿Y el sector social dónde está? Hoy están discutiéndose en la Cámara, no sé cómo quedó la votación, y todos estos años ha sido: ¿el dinero es del Estado o es del mercado? Estado o mercado, Estado o mercado. Y nadie dice, ¿y por qué el dinero no lo manejan las organizaciones sociales? ¿Por qué nosotros no tenemos un administrador de fondos de cesantías? Si nosotros somos los que lo proveemos, nosotros somos los trabajadores. ¿Por qué no hay una organización social que maneje los fondos de pensiones? A nadie se le ha ocurrido eso. No solamente es ese sector público o ese sector empresarial. ¿Y dónde estamos nosotros? Entonces, eso tenemos que reflexionarlo muy bien, porque son muchas las organizaciones sociales que en este país, 280.000, más de 280.000 organizaciones. Cooperativas, por fortuna, están elevándose. Vamos a necesitar muchas cooperativas, porque la organización cooperativa es la única que permite ese equilibrio social y económico. Y allí en la Araucanía es el lugar preciso justamente para desarrollar estos emprendimientos asociativos y sociales. Me encantaría enormemente ver la Araucanía, ¿cierto?, desarrollándose en ese campo, en donde hay más pobreza, en donde hay más necesidades, pero donde también hay mucho más cohesión. Necesitamos fortalecer el sector social. Hemos votado durante años por el menos malo, porque aquí no votamos por el mejor, sino por el menos malo. Eso tenemos que cambiarlo. Necesitamos comenzar a buscar gente mejor, sacar los populistas y buscar por el mejor. Nos vamos a demorar, pero tenemos que hacerlo. Eso, amigos. Yo quiero reforzar y ser testimonio de lo que cuenta Rubén. Yo he estado varias veces en Medellín y verdad que el amor que tienen los paisas por su sistema de transporte, el metro que cruza de un lado hasta el otro extremo de la ciudad, conectado a estos teleféricos, lo cuidan, y así fue en el estallido en Colombia. Se cuidaron todos estos sistemas de transporte y lo idolatran. Yo creo que llegan hasta ese nivel de cariño que le tienen no solamente al sistema de transporte, sino a la ciudad en sí mismo. Uno va a Medellín, es una ciudad hermosa, limpia,
que es porque los mismos agentes se preocupan de cuidar su entorno. Y eso también, como decía Rubén, es educación cívica. Los que destruyeron el metro aquí en Santiago son gente que no tiene ninguna conexión, ni afección, ni afecto por el sistema de transporte de Santiago, que ha costado mucho. Pero no hubo educación cívica para decirle a ellos, oigan, esto le sirve a su familia, esto le sirve para trasladarse de un punto a otro, cuidémoslo. El metro por muchos años fue también orgullo de Santiago y uno de los mejores metros y limpio y hermoso hasta que se produjo el estallido social. Pero eso es, como dice Rubén, falta de educación cívica. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta y participar. Parece que no hay más preguntas, Rubén. Yo te agradezco habernos guiado en este conversatorio. Creo que ha sido muy bueno. Hemos tenido la oportunidad de escucharte atentamente. Los desafíos son grandes. Nosotros tenemos que enfrentarlo. La Araucanía especialmente es la región más pobre del país y aquí es donde tenemos que partir con estos proyectos sociales, incentivando a la gente, a los dirigentes sociales. Yo quiero agradecer también la presencia de Juan Enrique Blumer, que es el director ejecutivo de la Fundación, porque también ha sido un gran aporte y quiero aprovecharme la buena voluntad para comprometerlo en una próxima reunión, porque hay otras inquietudes que hemos conversado con gente de aquí de Pucón y de la Araucanía, que se relaciona con los proyectos y los fondos concursables, los que ofrece el gobierno, y hay muchos proyectos que quedan truncos porque la gente no tiene la orientación de cómo presentar esos proyectos y cómo dirigirlos al fondo concursable adecuado. Y como hemos conversado otras veces, tú me comentabas que hay muchos fondos concursables que se pierden a fin de año porque la gente no supo cómo postularlo. No sé si me quiero aprovechar de dar voluntad a usted y programar algo más en un par de semanas y tratar de, yo creo que esto fue una muy buena partida como primera reunión y esperemos que en la próxima logramos 13 personas. Yo creo que para la próxima vez se nos van a integrar a medida que los que estuvimos participando ahora comentemos con el resto que esto fue una muy buena experiencia. Así que les agradezco. ¿Quería decir algo, Meche? ¿Meche? ¿Iba a decir algo? ¿Meche estaba aplaudiendo o estaba levantando la mano? No, estaba aplaudiendo. Quería agradecer la instancia. Como usted también estaba comentando, el tema de que la ciudadanía sea mucho más participativa, sobre todo la juventud en estos momentos. Así que le agradezco mucho la instancia, el tiempo, y espero que en otra oportunidad podamos también reunirnos a base de otros puntos que son también importantes y relevantes para quienes quieran sacar negocios adelante, proyectos, y eso sería de bastante interés para muchos. Así que de antemano, muchas gracias, de verdad. Encantadísimo. La verdad es que con Juan Enrique tenemos mucha claridad y mucho interés en poder apoyar todo tipo de mejoramiento de la gestión de las organizaciones sociales. Y eso tiene que ver con el apoyo en la formulación y en la postulación de proyectos sociales a fondos concursables. En el país, bueno, ahora todo está en stand-by, todo está en receso, no hay mucho dinero, pero general históricamente ha habido mucho dinero para apoyar proyectos sociales promovidos por las organizaciones. Lamentablemente, muchas veces, como bien lo dice Eduardo, no se alcanzan a utilizar porque no hay quien los presente. Nosotros estamos justamente para ayudarles en la formulación de esos proyectos y en la postulación de los mismos a esas entidades. Cuenten con nosotros totalmente en ese sentido. Y si necesitan organizar otro tipo de entidades cooperativas o asociarse, hacer alianzas, fusiones, incorporaciones o desarrollar los proyectos, cuenten con la Fundación. Fundesco Chile está para servirles. En lo personal, amo la Araucanía, es la región que más conozco de este país, en la que más he pasado, he disfrutado y he tenido la oportunidad de estar. Así que, de mil amores, yo iré cuantas veces sea necesario a la Araucanía. Esa es una tierra que me apasiona. Y a mi amigo Juan Enrique creo que ni para qué decirle cuánto quiere la Araucanía, ¿no? Yo estoy atrapado en Santiago.
Bueno, yo pero ya vendrán le mejores. agradezco, Juan Enrique, especialmente Rubén, por esta amena reunión. Darle las gracias a todos los que participaron y quiero por favor pedirle a los participantes, pero ahí está Fernando está pidiendo la palabra. Adelante, Fernando. Sí, solo hacer un comentario, Rubén, que yo creo que cuando hablamos de la democracia, ¿no es cierto? Creo que esa tiene que partir también a nivel de las organizaciones sociales, porque el chileno es muy dado al caudillismo, ¿no es cierto? Entonces siempre está buscando como un líder que le arregle todos los problemas. Y eso parte desde la base. Entonces uno no puede esperar que no terminemos con líderes populistas o con caudillistas, caudillos locales, alcaldes que son caudillos o qué sé yo, diputados, si es que nosotros desde las organizaciones sociales no trabajamos en la democracia, en entender que aquí lo que importa es la estructura, es lo que se hace, el trabajo que se hace, no la persona que está delante. Que no es una persona la que te va a salvar, es la estructura que tú formas la que te va a salvar. Sí, es muy interesante ese aporte de Fernando. Ciertamente eso es una realidad. Tenemos que trabajar por eso con toda la comunidad para que los equipos sean mucho más abiertos, mucho más heterogéneos, mucho más diversos. Hay mucho adulto mayor en nuestras organizaciones. Maravilloso. Y eso está muy excelente, pero tenemos que abrirle la puerta también, ¿cierto?, a la gente joven, a otras generaciones, compartir con ellos, entregarles también el testimonio, hacer labor con ellos, la labor intergeneracional. ¿Cierto? Cuente con nosotros. Muchas gracias. Muy agradecido por haberme permitido compartir con ustedes este conversatorio y cuenten con nosotros absolutamente siempre. Les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. Cuiden de ustedes y cuiden sus familias y espero verlos muy pronto, nuevamente. Muchas gracias a usted, Rubén, Juan Enrique. Yo quiero pedirle a todos los que estamos participando un aplauso virtual para Rubén y para Juan Enrique por haber participado en esta oportunidad con nosotros. Esperemos tenerlo en nueva instancia. Nosotros nos coordinamos después, Rubén. Un abrazo. Muchas gracias a todos por su participación. Sí.